Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un proceso fascinante. ¿Cómo se forma un ser vivo desde una sola célula? Vamos a usar unos apuntes sobre desarrollo embrionario para explorar todo, desde la fecundación hasta que se forman las estructuras complejas. Veremos qué es común y qué cambia, sobre todo en nosotros, en los humanos. Vamos a intentar entender esta maravilla. Y todo empieza, claro, con la fecundación. Es curioso ver lo desigual que es el reparto inicial, ¿no? Sí, totalmente. El óvulo lo pone casi todo. El citoplasma, los nutrientes, el ARN, las mitocondrias, vamos, la despensa inicial. ¿Y el espermatozoide qué aporta entonces? Pues básicamente es un núcleo, la información genética paterna y una piecita clave, el centriolo, que organiza la primera división. Ah, o sea que no es solo el ADN. No, no. Y en vertebrados, además, su entrada provoca una reorganización del citoplasma del óvulo. Y eso, fíjate, ya marca dónde estará la cabeza y la cola, los ejes del O cuerpo. sea que desde el principio ya hay una dirección, una asimetría. Exacto, una asimetría fundamental con consecuencias enormes. Y esa primera célula, el cigoto, no se queda quieta. Se pone a dividirse enseguida, ¿no? Enseguida. Empieza la segmentación. Son divisiones mitóticas muy rápidas. Pasa de una célula a una bola de células que llamamos mórula. Como una morita pequeña. Algo así. Y luego eso se ahueca y forma la blástula, que ya tiene una cavidad dentro, el blastocele. Entiendo. Y has mencionado antes que la cantidad de nutrientes, de vitelo, influye mucho. Muchísimo. Es que eso determina cómo se divide. Si hay poco vitelo, como en un erizo de mar, las células hijas son más o menos iguales. Divisiones uniformes. Eso es. Pero si hay más vitelo, como en los anfibios, ya la cosa cambia. Las divisiones son desiguales. Y en los casos de muchísimo vitelo, piensa en un huevo de gallina, Claro, la yema enorme. pues ahí solo se divide un pequeño disco de células arriba, en la superficie. El blastodisco. Vale, tenemos la blástula. Y ahora viene un momento crucial, ¿verdad? La gastrulación. Uf, la gastrulación. Aquí es donde la cosa se reorganiza, pero a lo grande. Esa esfera de células se pliega, se mueve, es como si hicieran papiroflexia celular, Papiroflexia celular, me gusta. ¿Para qué? para formar las tres capas germinales. Son como los cimientos de todo. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y cada una dará lugar a cosas distintas. Exacto. El ectodermo formará la piel y todo el sistema nervioso. El endodermo, el interior del tubo digestivo, los pulmones. Y el mesodermo, pues casi todo lo demás. Músculos, huesos, sangre, corazón, riñones. Casi nada. ¿Y cómo se mueven esas células? Pues depende del animal. En el erizo, por ejemplo, unas células de la superficie se hunden, se invaginan, formando el futuro intestino. Vale. En los anfibios, todo empieza en un punto concreto, el labio dorsal del blastoporo. Células empiezan a migrar hacia adentro por ahí. Y esa migración ya crea estructuras clave. Claro, ahí se empieza a formar la notocorda, que es como el primer esbozo de la columna vertebral, y justo encima el tubo neural, que será el cerebro y la médula. ¿Y en aves? ¿Reptiles mamíferos? ¿Que tenemos ese blastodisco? Pues ahí la entrada de células no es por un punto, sino a lo largo de una línea, la línea primitiva. Pero el resultado es el mismo, formar esas tres capas. Y durante este proceso, me imagino que las células ya saben lo que tienen que ser. Bueno, su destino se va restringiendo mucho. Dependen de señales químicas que se envían unas a otras. Es un diálogo constante. Aquí entra lo del organizador de Spearman-Mangold, que suena como a director de orquesta. Exactamente. Descubrieron en anfibios que un grupito de células, precisamente en ese labio dorsal, actúa como un centro organizador. Envía señales que dicen a las demás, tú vas a hacer esto, tú vas a formar aquello. Qué fuerte, o sea que hay células mandando. Sí, fue un descubrimiento brutal. Demostró esa comunicación química. Y los mapas de destino, que son como seguir la pista a las células, nos muestran esa reorganización tan increíble. Células que estaban juntas acaban lejísimos. Hablando de adaptaciones, hay una que cambió las reglas del juego para los vertebrados terrestres, el huevo amniota. Totalmente. Eso fue, vamos, la llave maestra para conquistar la tierra firme. Les permitió reproducirse sin depender del agua. Porque lleva su propia piscina incorporada, ¿no? Algo así. El amnios crea la cavidad amniótica, llena de líquido que protege al embrión de golpes y de la desecación. Pero hay más membranas. A ver. El saco vitelino, que contiene el alimento, el alantoides, que es como un almacén para los desechos, y el corión, que ayuda a respirar, y luego en mamíferos forma parte de la placenta.
Claro, porque en mamíferos como nosotros todo esto se adapta al desarrollo dentro de la madre. ¿Cómo empieza eso? Con la implantación, justo, primero se forma el blastocisto, que es la blástula de los mamíferos. Tiene una masa de células dentro, que será el embrión, y una capa externa, el trofoblasto. Y ese blastocisto es el que se pega al útero. Se implanta, sí, sobre el día 6 después de la fecundación. Y no solo pegarse, ¿eh? Es un diálogo molecular súper complejo entre el embrión y el endometrio, la pared del útero. Señales químicas que permiten que se ancle bien. Y el trofoblasto es clave ahí. Fundamental, porque esa capa externa va a formar el corión, que es la parte embrionaria de la placenta. Hablemos de la placenta, ese órgano temporal que lo conecta todo. Esencial. Es la interfaz total entre madre y feto. Imagina una esponja llena de vasos sanguíneos de ambos, muy juntos pero sin que la sangre se mezcle Y directamente. por ahí pasa todo. Todo, oxígeno, nutrientes, anticuerpos de la madre al feto y los desechos del feto a la madre para que los elimine. Además, produce hormonas vitales para mantener el embarazo y ayuda a que el sistema inmune de la madre no rechace al embrión. Es increíble que funcione tan bien siendo genéticamente diferente. Es una tolerancia inmunológica fascinante, ¿sí? Vale, embrión implantado, placenta funcionando, empieza la organogénesis, a formar órganos, y dices que al principio todos los embriones de vertebrados nos parecemos mucho. Sí, es sorprendente. En las primeras fases, un embrión de pez, de pollo, de humano, tienen estructuras muy similares. Es como un plan corporal básico común. Las diferencias ya aparecen más tarde. Y ahí es donde las 3 capas germinales se ponen a trabajar de verdad. Exacto. Ectodermo a piel y nervios, endodermo a tubo digestivo y respiratorio, mesodermo a todo lo demás. Músculos, huesos, corazón. En humanos, los 2 primeros meses son cruciales. Se esbozan todos los sistemas. Y luego los siguientes trimestres son más de crecer y madurar. Eso es, crecimiento, desarrollo fino del esqueleto, maduración de los órganos, aparece el pelo, se desarrollan los reflejos y al final, justo antes de nacer, el feto recibe un último chute de anticuerpos de la madre. Preparado para salir al mundo. Y llega el parto. El momento cumbre. Desencadenado por una cascada hormonal muy compleja, cambia la relación estrógenos-progesterona, entra en juego la oxitocina y también por señales mecánicas del propio feto y el útero. Que tiene sus fases, ¿no? Dilatación. Sí, dilatación del cuello del útero, luego la expulsión del feto y finalmente el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Bueno, recapitulando un poco. Hemos visto un viaje alucinante. Desde una célula con una asimetría inicial, pasando por esa danza celular increíble de la gastrulación, que define las capas básicas, hasta crear órganos y sistemas de soporte tan sofisticados como la placenta. La complejidad es abrumadora. Totalmente. Y te deja pensando, ¿verdad? Con la precisión que se necesita en cada paso, cada señal química, cada movimiento celular, en el momento exacto, cada interacción. Es un proceso con miles de puntos donde algo podría ir mal. Sí. Y sin embargo, la inmensa mayoría de las veces todo funciona y llega a buen término. ¿Qué nos dice eso sobre la robustez, sobre la resiliencia que tiene el propio proceso de desarrollo? Es algo asombroso, un testimonio de la fuerza de la biología en la que merece la pena detenerse a pensar.